Una vez más, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo fraternal de su servidor. Hoy, 14 de junio de 2020, tendremos nuestra clase bíblica que lleva por título En busca de significado. En busca de significado. Y como ya yo acostumbro, le inserté un subtema que dice así: desarrollar sabiduría implica la totalidad del ser, espíritu, alma y cuerpo. El texto bíblico que sirve de base a la clase que vamos a desarrollar lo encontramos en el libro de Proverbios, el capítulo 2, los versos 1 al 11. Ese es el texto bíblico. También por este medio pues quiero darle un saludo al pastor reverendo Carlos Alvarado, pastor de nuestra iglesia en esta mañana, y trabajar esta clase con la esperanza de que podamos adquirir conocimiento, que nos fortalezcamos en nuestras creencias y que nos afiancemos en el Dios de la justicia y la sabiduría, en quien todos y todas hemos creído. El texto bíblico, como les dije, Proverbios 2, los versos del 1 al 11, y voy a leer ese texto de la versión Reina Valera 1960. Y leemos de esta forma: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Ese es el texto de la clase de hoy. Voy a dar alguna información en cuanto al libro de Proverbios y su autor, en cuanto a la autoría, para sumar información a la que ya recibimos de nuestro querido hermano Josué Santiago en su clase del domingo pasado. El libro de Proverbios es más bien una compilación que una obra de un solo autor. El rey Salomón no solo escribió una gran cantidad de proverbios, sino que también coleccionó otros que no eran de su autoría, de diversos autores, y los reunió en un solo libro. Por lo que, aunque él es el principal autor, no es el único autor del libro de Proverbios. Proverbios reúne los 513 proverbios más importantes
de los más de 3.000 ponderados por Salomón. Si leemos en Primera Reyes, capítulo 4, verso 32, allí dice: y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005, junto con algunos proverbios de otros en quienes influyó Salomón con mucha probabilidad. Proverbio contiene varias colecciones agrupadas por autor o tema. Primero, Proverbios de Salomón. Otra colección, Dichos de los Sabios. Otra colección, Palabras de Agur y Lemuel y la Mujer Virtuosa. La siguiente cita es esclarecedora en cuanto a la múltiple autoría de este fascinante libro, lleno de frases cortas, repletas de sabiduría. El título es Los Proverbios de Salomón, hijo de David. En varios lugares en el libro hay encabezamientos indicando quién es el autor de las diferentes secciones. Así, por ejemplo, los proverbios del capítulo 10 del libro se le atribuyen a Salomón. Y las secciones del capítulo 22, 17 y 24, 23 se le atribuye a los sabios. El capítulo 25, 1 aparece la siguiente aclaración: también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. En el capítulo 30 tiene como encabezamiento Palabras de Agur, hijo de Jaque. Y el capítulo 31 se le atribuye al rey Lemuel, o más bien a su madre. El libro utiliza diversas formas literarias, entre otras, poemas, parábolas breves, preguntas directas y versos paralelos. Otras figuras literarias incluyen la antítesis, la comparación y la personificación. Así que este libro, en términos literarios, es una joya de la literatura judía. ¿Qué es un proverbio? La palabra proverbio quiere decir ser como. De esta manera, Proverbios es un libro de comparaciones entre imágenes comunes, concretas y las verdades más profundas de la vida. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de proverbios se originó, como muy bien nos dijo el hermano Josué el domingo pasado, en el Oriente, y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de Proverbios es que la sabiduría comienza en Dios. Los proverbios no son reglas rígidas, sino descripciones piadosas de cómo la vida normalmente funciona. Debido a que Proverbios es una antología, no está diseñado para ser leído como otros libros, es decir, de principio a fin a través de una lectura rápida, sino que la lectura de Proverbios requiere, para poderlo comprender, meditación lenta y reflexiva. Lo mismo sucede con el libro de Job y el libro de Eclesiastés, porque también son libros sapienciales. El propósito principal de la colección de proverbios es enseñar a la gente sabiduría y doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. La sabiduría empieza con el temor y la confianza en Yahvé. A un nivel práctico, consiste en la capacidad de tomar decisiones sabias entre la buena y la mala conducta. Este tipo de sabiduría
debe ser deseada sobre todo lo demás para vivir una vida plena y piadosa. Pasemos entonces al análisis del texto de la clase y vamos a ver de una sola vez los primeros 5 versos. Y los vuelvo a leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces extenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En estos versos tenemos un desafío, un reto que se le presenta a un joven para que llegue a ser una persona sabia. Se le recomienda que escuche y que incremente su conocimiento. Él tiene que comenzar a aprender de su padre, de su madre en el hogar. Y esa es la lección básica antes de que entre a la escuela. En esa primera lección básica le será de utilidad, aun cuando en el futuro adquiere conocimientos más avanzados, la siguiente lección fundamental. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Texto que está en el capítulo 1, verso 7 del libro. Sin embargo, en este capítulo 2, el joven comienza, se pondrá en claro que si él ha de conocer la voluntad y la palabra de Dios, tendrá que estudiar. Tendrá que estudiar. No puede entretenerse ni andar con titubeo, ni andar despistado a lo largo del camino de la vida. Tendrá que aplicar su corazón a la sabiduría. En consecuencia, tendrá que estudiar la palabra de Dios. Tendrá que estudiar la palabra de Dios. La sabiduría verdadera proviene como un regalo de Dios, pero requiere una decisión y un esfuerzo de nuestra parte para que podamos obtenerla. El corazón sabio busca la sabiduría que Dios inspira e imparte. Son consejos a un hijo o alumno para que desde joven ya sepa que necesita adquirir sabiduría como el tesoro más preciado de su vida. La persona que busca sabiduría que viene de Dios está teniendo una actitud humilde y comprometida, dando por hecho que la verdadera sabiduría proviene y comienza en el temor al Señor, en el temor a Dios. Necesitamos tener claro la diferencia que hay entre la sabiduría o inteligencia que Dios da y la sabiduría según el mundo. El mundo que rechaza a Dios y al Señor Jesús siempre basará sus razonamientos, filosofías y doctrinas en muchas cosas que se oponen al Creador. Todas estas creencias e ideas se basan en conocimientos humanistas, seculares y alejados de la verdad. Veamos algunos textos referentes a esto que estoy hablando en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8, le dice a los colosenses de la siguiente manera: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y a los corintios, el mismo apóstol en el capítulo 2, los versos 12, 13 de 1 Corintios, allí leemos: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios,
para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. En estos primeros 5 versos del capítulo 2 de Proverbios, vemos que se nombra a la sabiduría, se nombra la inteligencia y se nombra el discernimiento. Se nos llama a realizar acciones de nuestra parte. Se nos motiva a buscar, a clamar, a inclinar, a afinar el oído para escuchar y recibir la revelación que viene de Dios. Nos recuerda aquello que expresó Jesús: todo aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Mateo 7, verso 8. Dios nos imparte su sabiduría y revelación a los que la aceptan, a los que la rechazan y no la valoran, no la reciben. Es algo tan preciado y santo la sabiduría que el Señor solo le da estas perlas a quienes saben valorarlas. Escúchenme bien, queridos hermanos y hermanas. Personas que no tienen su corazón recto o arrepentido, que son altaneras y van tras lo corrupto y lo perverso en su vida, nunca recibirán la sabiduría de Dios. Cuando Jesús se refirió a la revelación que Dios da, habló de los sabios de este mundo, haciendo un contraste con los que reciben con la fe de un niño todo lo que venga de Dios. En Mateo 11, verso 25, dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y los instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. La idea principal de estos primeros 5 versos del capítulo 2 de Proverbios la encontramos en el verso 5, que dice así: entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Comprender y hallar son las recompensas de aquellos que quieren vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que es vida, palabra que es gozo, palabra que es salud para todo nuestro ser. Pasemos entonces a los versos 6 al 11 del capítulo 2 de Proverbios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dios se deleita en darnos sabiduría. No solo que nosotros y nosotras la necesitamos, sino que Él la quiere compartir. Porque conocimiento y ciencia, eso es lo que brota de los labios de Dios. Los íntegros, los justos y los fieles son aquellos y aquellas que reciben todos estos beneficios. Dios reserva su sabiduría para ellos y ellas.
está abierta la puerta para que los que le temen a Dios la reciban. Dios tiene la respuesta para cada necesidad. Y nuestro enfoque en Él, nuestra fidelidad, nuestra integridad y nuestra conducta es lo que nos habilita para acceder a tan grandes beneficios que se describen en los versos del 7 al 10, que muestran cuáles son las consecuencias que tendrá el vivir de acuerdo con el temor de Dios. Entre otras, la siguiente: Dios nos protegerá del mal. Segundo, Dios cuidará nuestro sendero para guiarnos. Tercero, Dios nos capacitará para comprender lo que es la justicia, para comprender lo que es el juicio, para comprender lo que es el derecho, para comprender lo que es la equidad, para comprender todo buen camino. Además, la sabiduría vendrá a nuestro corazón. Y agrega que el conocimiento nos endulzará la vida, porque entonces el ser humano estará pleno, estará lleno, estará satisfecho, será feliz solo cuando recibe de Dios estas bellas bendiciones. La vida endulzada es un símbolo de cumplir nuestra misión, de hacer el bien, de conocer a Dios y de vivir gozándonos en Él. El verso 11 nos muestra cómo al obtener sabiduría tendremos de forma directa protección y cuidado de Dios. La promesa dice: la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. ¿Y qué es la discreción? Pues es la capacidad de saber obrar y hablar con cautela, hablar con prudencia, tener tacto y discernimiento. Este don nos ayuda a tener éxito, nos ayuda a tener buenas relaciones con los demás y a su vez el don de la discreción evita que caigamos en engaños y en decisiones de carácter impulsivo. ¿Y la equidad? ¿Qué es la equidad? Es justicia en el trato, objetividad, imparcialidad. La equidad es muy necesaria para llevar adelante instituciones, empresas, para llevar adelante la obra de Dios, ya que nos permite manejarnos con un valor equilibrado y justo con otras personas. Nos ayuda a tomar decisiones libres de subjetividad y libres de parcialidad. La justicia es un principio moral que nos lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y como cristianos y cristianas, debemos dar a Dios lo que merece en todo aspecto, dar a su obra y dar al prójimo siempre que tengamos oportunidad. El buen juicio. ¿Qué es el buen juicio? Es la facultad del entendimiento que nos permite discernir, actuar y decidir con cordura y sensatez. Sabiduría, la inteligencia y el buen juicio son dones que necesitamos tener y desarrollar en su totalidad. No siempre lo logramos de inmediato, pero si continuamos en la búsqueda de la sabiduría que viene de Dios, maduraremos en cada uno de ellos. ¿Y qué podemos aplicar de este texto bíblico? ¿Saben? Aconsejar hoy en día es un negocio. Comenzando con los programas de entrevistas en vivo, siguiendo con las columnas especializadas en los periódicos, e incluso libros de autoayuda. Nuestra cultura está saturada de conocimiento y el mismo se va aumentando geométricamente. Pero por otro lado, esa misma cultura a menudo carece
de sabiduría. El libro de Proverbios ofrece ayuda espiritual profunda y práctica sobre asuntos que van desde la administración del dinero a los peligros del adulterio e incluso discernir quiénes son amigos verdaderos y quiénes no lo son. En este libro se puede encontrar sabiduría que funciona y entendimiento que permanece. Sin lugar a dudas, que este es uno de los ofrecimientos más grandes que Dios nos pone al alcance, pues tanto la sabiduría como la inteligencia son elementos claves para la vida. Es decir, sin sabiduría e inteligencia vivir la vida sería un desastre porque tomaríamos malas decisiones. ¿Y por qué decimos esto? Porque la sabiduría y la inteligencia no sirven para resolver problemas, no sirven para enfrentar los retos de la vida, no sirven para desarrollar nuestra creatividad, no sirven para tomar cualquier tipo de decisiones, no sirven para manejar correctamente nuestras relaciones interpersonales, no sirven para dirigir a otros y a otras, no sirven para administrar nuestros recursos, no sirven para gobernar nuestros asuntos, no sirven para construir y nos sirven para llegar a distintas metas, entre otras cosas. Vea usted lo florífero que es poseer la sabiduría y la inteligencia. Cuántas cosas nos provee. En fin, en todas y cada una de estas áreas de nuestra vida necesitamos estos dos ingredientes: sabiduría e inteligencia. Y lo mejor de todo es saber que están a nuestro alcance. Si tan solo cada día los buscamos con ahínco, si nos esmeramos en recibirlos del corazón de Dios a nuestro corazón, de la mente de Cristo a nuestra mente, de sus pensamientos a nuestros pensamientos, y hacemos eso en forma regular, tendremos sabiduría e inteligencia. Regularmente la gente invierte más tiempo buscando dinero, bienes materiales y otro tipo de cosas, olvidándose de lo que realmente es importante y de lo que puede ayudarnos a vivir bien y con resultados extraordinarios. El texto al principio nos dice: hijo mío, si recibes mis palabras. Es decir, las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Sus mandamientos han de ser guardados como lo más valioso de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja de seguridad en un banco e iba allí regularmente cada semana. Iba para contar lo que allí había atesorado. Le agradaba ir al lugar donde se encontraban sus riquezas. Había acumulado algunas acciones y bonos y le encantaba ir a mirarlos. También una mujer que poseía valiosas joyas, le agradaba sacarlas de su alajero y admirarlas con calma, observar sus detalles. ¿Saben, queridos hermanos y hermanas? Esa es la manera en que la palabra de Dios debería ser guardada y atesorada. Recordemos esta recomendación de atesorar sus mandamientos. El apóstol Pedro lo expresó de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere el apóstol Pedro a la palabra de Dios. ¿Han observado ustedes alguna vez a un bebé cuando su mamá le está dando el biberón? El bebé está acostado observando lo que su mamá le está trayendo y mueve todo su cuerpo, todo lo que tiene él lo mueve, sacude sus manos, mueve sus pies y su boca está deseando ansiosamente la leche de ese biberón. Igualmente los hijos e hijas de Dios
deberíamos actuar de esa manera frente al estudio de la palabra de Dios. Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer. Y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir el preciado metal. Muchos han tenido que hacer viajes largos, corriendo riesgos y realizando enormes esfuerzos y cruzando todo un país para poderla comercializar. De esta manera deberíamos nosotros y nosotras procurar el conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos buscarlo con la misma ansia que si estuviéramos extrayendo ese mineral de la tierra, porque estamos buscando algo de gran valor. Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario, y era acerca de cierto libro de teología. Era un libro sin dibujitos, era un libro sin fotografías, sin gráficas, es decir, era puro texto. Uno de los estudiantes se estaba quejando acerca de eso y se lo expresó el profesor. Le dijo al profesor: este es uno de los libros más secos que yo he leído. El profesor le contestó: pues querido estudiante, entonces humedézcalo con un poco de sudor de su frente. Y así es como son las cosas, estimados hermanos y hermanas. Son como Dios dice. Y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ningún sustituto para el esfuerzo personal que tenemos que hacer, como el que se realizan aquellos que trabajan para extraer de las entrañas de la tierra los metales preciosos. Y esa tarea no requiere una inteligencia privilegiada, porque además del esfuerzo que ponemos de nuestra parte, no olvidemos los cristianos y cristianas que el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender el mensaje de la palabra de Dios y a trasladar su enseñanza a nuestra vida diaria y práctica. Un pastor conoció a una anciana que no había recibido más educación que la escuela primaria. La ancianita asistía a su iglesia llevando una Biblia muy usada. Era una mujer capaz de discutir o intercambiar opiniones sobre temas bíblicos y revelaba un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología y tenía un conocimiento bíblico mayor que muchos miembros de la iglesia, incluyendo el pastor, sin haber asistido nunca a un seminario teológico. Tampoco había seguido cursos formales de preparación bíblica, pero pasaba cada día cierto tiempo leyendo y examinando la Biblia, y cuando tenía dudas en su estudio personal, ¿saben qué hacía? Se iba a su cuarto, cerraba la puerta y se hincaba en el borde de la cama a orarle a Dios, pidiendo discernimiento, pidiendo dirección. Me acuerda a mi abuela Cleta y me acuerda a la hermana Inocencia Morales. Es decir, esta mujer tenía un corazón abierto a la palabra de Dios y la leía con verdadero deseo. Importante, la palabra de Dios hay que leerla con deseo, con gusto, dispuesto a que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Realmente Dios respondía a sus oraciones y le daba la sabiduría necesaria para que ella, por las circunstancias de su vida, no había podido adquirir por sí misma. Volvemos a repetir, es una persona como la hermana Inocencia Morales, la llamada esencia de nuestra iglesia, y que nuestro hermano Josué el domingo pasado nos hizo una pequeña reseña de esa virtuosa mujer. Por otro lado, la sabiduría surge de un proceso de crecimiento constante que implica a todo nuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo, como dice nuestro subtema de hoy. Para desarrollar sabiduría tenemos que involucrar todas las herramientas de aprendizaje que poseemos como humanos. Es decir, nuestro ser afectivo. ¿Qué es eso? Pues nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nuestro desarrollo psicomotor, todo nuestro cuerpo. Y nuestro desarrollo cognitivo, es decir, todas nuestras capacidades mentales. Es decir, el desarrollo de todas las inteligencias que posee el ser humano. Es un asunto integral, es un asunto completo que nos envuelve totalmente. No es un área no es una sola área la que tenemos que trabajar, sino todas las que nos conforman como seres humanos. Así que me animo yo y los animo a ustedes a buscar y a recibir cada día los tesoros que Dios tiene para ti y para mí en su palabra. Primero, debemos confiar y honrar a Dios. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que la palabra de Dios nos revela sabiduría. Tercero, debemos tomar una serie de buenas decisiones para toda la vida y evitar peligros morales. Cuarto, al tomar decisiones erróneas o pecaminosas, debemos aprender de nuestros errores y recuperarnos, porque las personas no desarrollan todos los aspectos de la sabiduría de inmediato. Finalmente quiero andar un poquito en torno al tema del discernimiento. Si usted que me escucha hiciera una lista de las cosas que más quiere en la vida, ¿sería un espíritu de discernimiento una de esas cosas que usted pediría? El Señor da un gran valor a este atributo y quiere que todos y todas lo tengamos. Si no lo tenemos, podríamos tomar decisiones equivocadas en la vida. El discernimiento es la capacidad de darse cuenta de lo que no es obvio o evidente. El discernimiento es necesario para distinguir lo bueno de lo mejor. Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros y nosotras. Sin embargo, hay una multitud de opciones al frente. Es obvio que nuestra gran necesidad en cuanto al discernimiento implica ser capaces de comprender lo que Dios nos esté diciendo. Cuando usted enfrenta una decisión, ¿cómo sabe si Dios le está hablando o simplemente está escuchando sus propios deseos o razonamientos? Les repito la pregunta. ¿Cómo sabe si Dios le está hablando o simplemente está escuchando sus propios deseos y razonamientos? El tiempo para desarrollar discernimiento es ahora mismo, es hoy, es ya. No espere hasta que tenga que tomar una decisión crítica. Comience hoy a llenar su mente de la palabra de Dios. A llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Pase tiempo con el Señor en compañerismo íntimo. Ese es el mejor de los templos. Dios conmigo donde quiera que esté. Es la mejor experiencia espiritual. Dios conmigo donde quiera que esté. Dios contigo donde quiera que tú estés. Cuanto más te adentras en la búsqueda de Dios y el entendimiento de su palabra, más conoces la palabra y más comprendes el carácter de Dios. Y más podrá discernir tu mente y adquirir sabiduría. Esta clase es profunda, al igual que las que nos quedan en el libro de Proverbios.
Pero qué importante es lo que nos enseña. Enfrentemos la vida, pero enfrentémoslas con la sabiduría de Dios, que adquirimos mediante la búsqueda, el estudio profundo de su palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos veremos pronto en la próxima clase que me toque enseñar. Amén. Dios les guarde. Dios te bendiga en este día del Señor. Te saluda tu amigo y tu hermano Rafael Ángel Collazo Morales, y es de sumo placer, un privilegio y de mucha alegría compartir las alabanzas especiales en este día. Cuando recibí la encomienda de Titi Judith, fue muy fácil decir que sí, porque como decía nuestro pastor en uno de sus videos, hay que estar dispuestos al heme aquí del Señor para servir, para seguir sirviendo en la obra. Y Maná sabe de esto mucho, de servir. Así que, probando su fidelidad en estos tiempos, el Señor nos lleva a pensar que aún en medio de cualquier dificultad que podamos estar pasando, Él está, Él siempre ha estado y Él siempre estará. Como primera alabanza, su fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo el bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida al caminar. Me basta su fidelidad.
vida al caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Aleluya. Amén. Como segunda alabanza, me di a la tarea de hacer un invento con una persona de la iglesia. Así que disfruten esta próxima alabanza que se titula Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro el alfarero, y haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Como figura frágil en tus manos me entrego hoy, para que unas todos los pedazos de mi corazón. Y haz de mí lo que tú quieras, haz de mí